¿Qué tal, Urco? ¿Cómo estás? Buenos días, Urco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Baltasar? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, vamos a empezar. Ujú. Vamos a empezar, muchachos. El día de hoy tenemos que trabajar el siglo XVIII y llegar hasta la era napoleónica. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Elvis. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, muchachos, por favor, les pido, como siempre, participe, ¿sí? Muy bien, son varios temitas, así que hay que darnos prisa con esto. Así que empecemos con la pregunta número uno. Aquí tenemos la pregunta número uno. Ujú. Si ustedes pueden darse cuenta, en la pregunta número uno nos dice, ujú, es una cita, ¿no? Ujú, es una cita que nos dice, la libertad política de un ciudadano es tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, ¿uh? Falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten tiránicamente, ¿no? Todo esto es extraído, ¿no?, de la obra El espíritu de las leyes de Montesquieu. Nos dice, ¿no?, lo descrito anteriormente se puede afirmar que para Montesquieu, a ver, vayan pensando su respuesta, el tema es ilustración, un tema que, bueno, ¿no?, en los últimos años ha tenido cierto peso, ¿no? En San Marcos ha venido, ¿no? Ha venido en varias oportunidades, así que hay que conocer algo. En primer lugar, recordemos que la ilustración es una filosofía, es una corriente filosófica que surge y se va a desarrollar durante el siglo XVIII. Sí, surge durante el siglo XVIII y se termina desarrollando durante el siglo. Ahora, uno de los puntos que es importante señalar es que la ilustración va a ser una ideología burguesa, va a ser promovida por la burguesía para poder acabar con el antiguo régimen. Por eso es que una de sus características más importantes viene a ser cuestionar o criticar el antiguo régimen. Recuerden que el antiguo régimen vemos como que en un Estado todavía existe un gobierno absolutista, la iglesia tiene mucho poder y todavía quienes tienen poder son los señores feudales. Eso es lo que nosotros llamamos absolutismo. Bueno, también recuerden que la ilustración tiene el conocimiento de la verdad, recuerden, ¿no? Por medio del uso de la razón. Esto es una influencia, esto es influencia de una ideología, de una filosofía que se había desarrollado también durante el siglo XVIII. No sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llama esa corriente filosófica que se va a desarrollar durante el siglo XVIII y que va justamente a centrarse en esto, en la verdad a través del uso de la razón? A ver, ¿cómo se llama esa corriente filosófica, chicos? A ver, a ver, a ver. Nada. Uy, uy, uy. El racionalismo, el racionalismo. Por eso es que una de las bases teóricas importantes para la filosofía ilustrada justamente es el racionalismo. Ujú. Ahora, en la ilustración también va a impulsar en el siglo XVIII el ideal del progreso, ¿no? El ideal de que se puede, ¿no?, mejorar, que puede haber un progreso, un económico, un progreso social. Eso es importante tomarlo en cuenta. Además, la ilustración promueve esto. La idea es una filosofía que busca sobre todo impulsar la idea ecuménica. ¿Qué significa eso? La idea global. Eh, este término ecuménica se vincula mucho porque la ilustración planteaba de que la razón debería iluminar a todos los hombres. Debería permitir al grupo humano poder alcanzar dos cosas: la libertad, uh-huh, y la felicidad, que iban justamente de la mano. Es ser feliz si no es libre.
Ujú. Y ahora, ¿qué tipo de libertad plantea la Ilustración? Para eso debemos tomar en cuenta de que la Ilustración toma como base dos cosas, el liberalismo económico y el liberalismo político. Dentro del liberalismo económico toman las bases de Adam Smith, claro, de la escuela clásica en economía. Ujú. Cuando se habla de liberalismo económico, se habla, ¿no?, de la libertad que viene teniendo un Estado de poder vender o comercializar productos hacia otro Estado. Ujú. Y bueno, la idea de la libertad política se entiende, ¿no? La idea de poder elegir a sus autoridades políticas mediante el sufragio. Ese es el liberalismo político. Además, la idea del liberalismo social, la idea de que ningún hombre debe nacer o siervo o esclavo, todos deben nacer libres. Esa es la idea, ¿no?, del liberalismo en ese tiempo. Ahora, por otro lado, hay tres ideales máximos que tiene la Ilustración. Esos ideales se resumen en igualdad, libertad y fraternidad. Son los ideales máximos de la Ilustración. Esto, ujú, tomando en cuenta esto, podemos incluso señalar, ¿no?, quiénes vienen a ser los representantes de la Ilustración. Bueno, por aquí se escapó la respuesta, ¿no? La respuesta era la B. Ujú. No sé si esas tratado de enviar o tratado de encontrar como respuesta, ¿no? Esta es la alternativa, ¿no?, clave. Ahora vamos a ver esto. Los representantes ilustrados más importantes son, por ejemplo, Denis Diderot y de Alembert. Estos dos personajes trabajaron como directores de la mayor obra ilustrada de este tiempo, la Enciclopedia. Una obra ambiciosa, ¿no?, impulsada por estos dos personajes que trataba de resumir o trataba de sintetizar prácticamente todo el conocimiento humano alcanzado hasta ese momento en una mega obra. Por eso, bueno, tú busques, ¿no?, en algún momento encuentres este tipo de textos llamados enciclopedias, no son textos de una sola materia, hay varias materias aquí, porque justamente el objetivo que tenían estos dos personajes es todo el conocimiento humano alcanzado hasta ese momento. Colaboraron con la enciclopedia filósofos, poetas, pintores, músicos, químicos, ¿no?, etcétera, ¿no? Todas las ramas terminaban dando ciertos ensayos sobre ciertos puntos importantes del desarrollo de su, a la que representaban, y todo esto se va englobando en la enciclopedia. Es esta obra. Ahora, hablando de otros teóricos importantes, por ejemplo, tenemos Montesquieu. Montesquieu, filósofo francés, él escribe, por ejemplo, la obra Carta sobre los persas. Esta obra, Carta sobre los persas, ujú, eh, es una de sus mayores obras, pero si tuviéramos que acordarnos de alguna obra, sobre todo una sola de sus obras, tendríamos que tomar el espíritu de las leyes. ¿Cuál es el tema, del que trata en su obra, el espíritu de las leyes? El tema, chicos, es lo siguiente. Como ustedes pueden ver incluso en la cita aquí, ¿no? Él, por ejemplo, habla de la libertad ciudadana y bueno, señala, ¿no?, de que no puede existir libertad política sin el poder se encuentra concentrado en una sola persona, en un solo cuerpo, en una sola entidad. Él, por lo tanto, critica la idea absolutista del centralismo político. Él plantea algo que se llama separación de poderes. Él habla de que el mejor sistema de gobierno es en el que los poderes se encuentren separados, ejecutivo, legislativo, judicial, poder separados, ¿no? Indirectamente nos está diciendo qué cosa, chicos, que la mejor forma de gobierno, ¿cuál es? La mejor forma de gobierno, ujú, es aquella denominada la república, porque en la república se ven, ¿no?, los tres poderes del Estado por separado. Ahora tenemos también a otro personaje que es Voltaire, que está Voltaire. Voltaire es el mayor crítico al absolutismo. Él critica fuertemente el absolutismo francés. Eh, Voltaire, por ejemplo, incluso tiene que huir de Francia, ¿no? Es perseguido por sus críticas, terminaron generando una reacción en el mundo.
de la monarquía francesa bastante fuerte. Y bueno, su obra de repente es Cartas filosóficas o Carta a los ingleses. De repente han escuchado esta obra, Carta a los ingleses, donde él muestra su admiración, es cierto, critica la monarquía absolutista de Francia, pero muestra por la monarquía constitucional o parlamentaria británica. Él señala de que esa es la mejor forma de gobierno. Hay otro personaje más que es Rousseau. Este personaje también hay que recordar, ¿no? Rousseau es autor de la obra El contrato social. En el contrato social, Rousseau termina tocando el tema siguiente, ¿no? Él dice, en un comienzo, cuando no existía propiedad privada, cuando el hombre todavía no desarrollaba la agricultura, la sociedad, ¿no? No tenía problemas. Cuando el hombre propiedad privada, cuando el hombre inicie, ¿no? Cuando el hombre inicie eh, la agricultura y pueda generar propiedad privada, empiezan los males. Porque así como empieza, ¿no? La propiedad de una persona, el bien que es de uno, ¿no? Empieza también los males de la sociedad. Hay personas que no tienen acceso a la propiedad privada y estos envidian los bienes que otros sí tienen. La envidia genera codicia, males que la sociedad actual posee. Por eso es que él señala, ¿no? De que los hombres para evitar, ¿no? Delitos, crímenes de personas que no buscando apoderarse de la propiedad privada que otros tenían, el- los ciudadanos decidieron entregarle el poder a una persona. Esa persona era el monarca, el rey. Confiaron en él en dirigir la política, en dirigir el gobierno. Pero ¿qué pasa? Eso lo dice Rousseau. ¿Qué pasa si este gobernante hace mal uso de su poder? ¿Qué pasa si no cumple, ¿no? Con lo que el pueblo buscaba? El pueblo, que es el que le entregó el poder al rey, el pueblo tiene también el poder de qué? De quitarle ese poder. Por eso habla bastante, ¿no? Del tema de la soberanía popular. Esta idea de Rousseau, la soberanía siendo pieza clave de cuestionamiento a la idea del centralismo político y sobre todo a la idea del regalismo, ¿no? Así como también la idea del providencialismo. ¿Te acuerdas qué decía la teoría absolutista del providencialismo? Es Dios quien, aquí no, Rousseau dice, es el pueblo quien le entrega el poder al rey. Es totalmente opuesto. Ahora tenemos que ver, por ejemplo, la pregunta número 2, ¿no? A ver por aquí. Dice, ¿no? Ante las críticas, frustración, la monarquía decide recoger dichas propuestas estableciendo el que se caracterizó por adoptar algunas reformas en el sistema como la libertad de culto, el acceso del pueblo a la educación, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la organización de los ejércitos, entre otras variantes, basado en que, ujú, ya está. Muy bien, a ver qué marcamos aquí. Recuerden que una de las ideas, ¿no? Una de las ideas clave, por ejemplo, de la Ilustración, eh, se basó en la crítica del absolutismo. Frente a esta crítica, van a comenzarse a desatarse varios movimientos sociales en contra de los gobiernos absolutistas. Y como consecuencia de esto, se va a establecer la formación de los despotismos ilustrados. ¿Sí? La formación de los llamados despotismos ilustrados. Ahora, ¿qué es un despotismo ilustrado, no? Despotismo ilustrado es una monarquía absolutista, pero que ha ido, es una monarquía absolutista, pero que ha ido, chicos, eh, como te digo, ¿no? Es una monarquía absolutista que está disfrazada, ¿no? O que ha tomado ideas ilustradas para aplicar aparentes reformas a favor del pueblo. Profe, ¿cómo
aparentes reformas a favor del pueblo. Es decir, va a terminar adoptando medidas, va a terminar adoptando reformas eh, aparentemente a favor del pueblo, pero sin la participación del pueblo en la creación de estas reformas. ¿Qué significa esto? Que el pueblo no decide, es el rey quien decide, siendo un gobierno centralizado en el rey, pero que busca dar ciertas reformas al pueblo para que el pueblo respalde todavía la existencia de este gobierno y no lo cuestione o no se termine desarrollando eh, movimientos de oposición social. Ujú. A esto se le llama justamente despotismos ilustrados. Y hay una frase que resume esto. Esta es la frase. Todo para el pueblo, en el pueblo. Sí se entiende, ¿no? Hay reformas que se hacen a favor del pueblo, pero sin que el pueblo participe en la creación. Por lo tanto, no hay participación política del pueblo. Profe, ¿hay algunos déspotas ilustrados que tengo que recordar? Claro que sí. Por ejemplo, el más grande de todos es Carlos de España. Carlos III, sí, apodado justamente así, el rey ilustrado, así se le llama. Carlos III es llamado el rey ilustrado. Él es el que va a impulsar, chicos, una serie de reformas, no solamente en España, sino también en las colonias que España tenía en América en ese tiempo. ¿Te acuerdas cómo se llamaban estas reformas? A ver, fácil, ustedes lo deben ya haber visto en Historia del Perú. ¿Cómo se llaman estas reformas que se aplicaron en el siglo XVIII en América? A ver. Vamos, chicos, vamos. También envíen sus respuestas, por favor. ¿Cómo se llaman estas reformas, muchachos? Borbónicas, chicos, reformas borbónicas. Ujú. No te olvides de él, Carlos III de España, de la familia Borbón. De repente han escuchado también de María Teresa de Austria, ¿no? También es una déspota ilustrada. Catalina la Grande de Rusia, por ejemplo, de la familia Romanov, también es un déspota ilustrado de ese tiempo. Federico Guillermo II de Prusia, de la familia Hohenzollern, también es un déspota ilustrado de ese tiempo. Hay que recordar que el despotismo ilustrado se acercó bastante a la música, a la cultura, al estudio de las lenguas, de las artes, por ejemplo, y a la organización de los ejércitos. Por ejemplo, este último déspota, Federico Guillermo de Prusia, la llamaban el rey sargento porque creó un gran ejército eh, en Prusia. Ujú. Igual la Grande de Rusia también hizo lo mismo, ¿no? Fueron imperios que tuvieron este tipo de características, ¿no? Ujú. Y bueno, hay otra consecuencia que también genera la ilustración. La ilustración va a traer como consecuencia el desarrollo de la Revolución Francesa. Claro, se puede decir que el motor ideológico para la Revolución Francesa, chicos, justamente, ¿no? La ilustración. Así como la Revolución Francesa surge producto de la influencia de las ideas ilustradas, también la independencia de las 13 colonias surgirá producto de esto. Y también la independencia de Hispanoamérica, chicos. La independencia de Hispanoamérica surge producto de esto. Así es, muchachos. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 2? Muchachos, bien, por favor, sus respuestas. A ver. Muy bien, Urco. Muy bien, vamos, muchachos, vamos. Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Ya, claro, efectivamente, ¿no? Aquí tenemos como respuesta la monarquía, la monarquía que decide tomar ideas ilustradas, ¿no? Que se llama despotismo ilustrado, ¿no? Ujú. Algunas reformas como la libertad de culto, el acceso del pueblo a la educación, la libertad de prensa, la libertad de opinión, ¿no?
Ujú, claro, y se basaban en esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Está muy bien, ahí está. La respuesta aquí sería la alternativa B. Muy bien. Ahora dejamos el tema de ilustración y vamos a pasar a otro punto que también es importante y viene a ser el proceso de la independencia de las 13 colonias. Para eso, ¿no? Debemos nosotros centrarnos en lo siguiente, chicos. Durante el siglo XVI, durante el siglo XVI, los ingleses habían establecido la creación de 13 colonias en Norteamérica. 13 colonias. Aquí las tenemos. Miren, tenemos la colonia de Massachusetts, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, Pensilvania, Connecticut, ¿no? Y también tenemos varias que tienen nombre de mujeres, ¿ah? Al sur, ¿no? Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, por ejemplo, ¿no? Hay varias, ¿sí? Varias eh, colonias que van adoptando el nombre de mujeres. Estas colonias las habían fundado los ingleses ¿en dónde? En la zona este de Norteamérica, chicos. Al este de Norteamérica, no te olvides. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora, otra de las cosas que debemos tomar también en cuenta nosotros, lo siguiente. Mira, ¿por qué estas colonias que habían sido fundadas por los ingleses, ¿no? En Norteamérica, ¿por qué buscaron independizarse? Para poder entender esto, chicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que recordar este punto de aquí. Durante el siglo XVIII estalló la llamada Guerra de los 7 Años. Y aquí es el punto de partida de todo. La Guerra de los 7 Años es un conflicto que involucró a varias naciones. Muchos estados participaron aquí. Entre los distintos estados que se enfrentaron en la Guerra de los 7 Años, destaca, por ejemplo, el caso de Inglaterra, por un lado, que terminó enfrentándose tanto a Francia como también a España. Hay que recordar que Francia y España eran aliadas porque había una misma familia reinando en ese tiempo en ambos países. ¿Cómo se llama la familia que está reinando en ambos estados en ese tiempo? Es la familia de los Borbón. Los Borbones están reinando, chicos, aquí. No te vayas a olvidar de esto. Ujú. Al final, en este conflicto, los ingleses obtienen la victoria. Inglaterra le quita a Francia dos grandes colonias. Canadá, una colonia que ellos tenían en Norteamérica, y la Luisiana, otro territorio también ubicado aquí en América. Además de eso, los ingleses enfrentan a España y lo terminan venciendo y le quitan Florida. Los ingleses consolidan su poderío mundial. Este es el conflicto, chicos, que desplazó a Francia de ser la primera potencia del mundo a ser la segunda y que convirtió a los ingleses en la primera potencia del mundo, la Guerra de los 7 Años. Ahora, tanto había sido la inversión económica que había tenido, por ejemplo, Inglaterra en este conflicto, que se había quedado debilitada económicamente. Y como respuesta a esto, había decidido crear impuestos. El Parlamento británico decidió crear impuestos para que lo terminen pagando los colonos. Este término colono es el que va a surgir aquí. Los colonos, chicos, no vienen a ser otra cosa que los habitantes, ¿no? De las 13 colonias, o sea, los que habitan América. O sea, escúchame bien, en el Parlamento británico se aprobó la creación de impuestos que tenían que ser pagados por los colonos de Norteamérica. Estos impuestos o altos gravámenes representaban una carga, una presión fiscal muy fuerte con esa población. Por ejemplo, ¿qué impuesto se creó? El impuesto al timbre, o también llamado el impuesto al papel sellado. El impuesto al timbre o el impuesto al papel sellado es un impuesto
que tenían que pagarlo por toda transacción oficial. O sea, por ejemplo, si quería no tramitar algún documento oficial del Estado, se tenía que necesitar el timbre o el sello real para que ese documento sea válido. Así que terminaban cobrándote a ti un impuesto por el derecho a ese sello. Así como también se creó el impuesto al papel, ¿no? El impuesto por el uso al papel, por la cantidad de papel que termines usando, pagas un impuesto. El impuesto también al carbón se terminó estableciendo. El impuesto a la tinta, por ejemplo. El impuesto al plomo, el impuesto al vidrio. Impuestos abusivos, ¿no? Pero el impuesto más importante de repente en ese tiempo era el llamado impuesto al té. Sí, el impuesto al consumo de té. Ujú. Debes recordar que los ingleses tienen una costumbre que es la hora del lunch, ¿no? Que después esto se difunde como la hora del lunch. Pero ¿qué cosa es el lunch, chicos? ¿Qué cosa es el lunch? ¿Qué se entiende por lunch? De repente aquí nadie, muy pocos consumen lunch, pero ¿me puedes decir qué cosa es el lunch? A ver, ¿qué concepto tienes de esto? ¿Es la cena? ¿Lunch es igual a la cena? No. Entre el almuerzo y la cena, ujú, se debe consumir una pequeña merienda. A eso se llama lunch. No, que no es solamente el alimento sólido, sino que va acompañado con una infusión. Entonces, lo que más consumían, por ejemplo, los norteamericanos por influencia inglesa era el té. Muy bien, Alison. A ver. Mm, muy bien, Alison. Claro, excelente. Muy bien, claro. Era muy parecido, ¿no? A la cena, ¿no? Muy parecido al desayuno, ¿no? Y obviamente se consumía de forma intermedia entre lo que es el almuerzo y la cena. Muy bien, ahí está, claro. Muy bien, Urco. Gracias. Entonces, eso había generado una dependencia, es un hábito, chicos, es un hábito que la población norteamericana tenía que cumplir. Y superando al precio del propio recurso. Eso es algo totalmente abusivo. Y bueno, aparte de estos impuestos que molestaron obviamente a los colonos, la otra causa viene a ser una causa política. Profe, ¿cuál? La falta de representatividad, chicos, de los colonos norteamericanos, la falta de representatividad de los colonos norteamericanos en el Parlamento inglés. ¿Me entiendes? Profe, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, profe? Que los colonos chicos no tenían representantes en el Parlamento británico. Es por eso que las decisiones que se tomaban en el Parlamento los afectaban. Ellos reclamaban, ¿no? Ellos están cansados de esa situación y van a querer tener sus representantes en el Parlamento británico para que defiendan obviamente la integridad de sus derechos. Bueno, también debemos tomar en cuenta, chicos, ¿no? La influencia de un nuevo grupo de ideas para ese tiempo. Hay una serie de ideas que van a terminar surgiendo y difundiéndose en el mundo durante este tiempo. Son las ideas ilustradas. Ujú. Claro, esa idea de igualdad, libertad y fraternidad va a determinar la lucha por la independencia de estas 13 colonias. Profe, una preguntita. Ya conozco las causas, ¿no? Ahora, ¿qué me falta? Conocer el proceso. Claro que sí. Miren, si se dan cuenta, desde el año 1773 hasta 1783 son solo 10 años, chicos. Son solo 10 años de lucha. Ujú. ¿Cómo empezó toda esta lucha por la independencia de las 13 colonias? A ver, todo esto empieza, chicos, con el llamado motín del té. ¿El motín del té? Sí, el motín del té. Veamos por aquí. En 1773, en el puerto de Boston, que se ubica dentro de la colonia de Massachusetts, aquí en el norte, ujú,
Un grupo de colonos, chicos, aquí tenemos la pregunta, por favor, también leanla y envíen su respuesta. Un grupo de colonos cansados de estos impuestos, a pesar de que ellos ya habían reclamado y se había eliminado prácticamente toda la carga tributaria, muchachos, todavía el impuesto al té era el impuesto más fastidioso. Era el único impuesto, ¿no?, que se había mantenido de todos estos altos gravámenes que se habían creado para recuperar, ¿no?, todos los gastos que se habían desarrollado en la Guerra de los 7 Años. Los colonos, cansados de este impuesto, disfrazados de indios pieles rojas, llegaron a un cargamento, a una embarcación que traía el cargamento de té y decidieron aventar el té al mar, como una señal de protesta, una señal, ¿no?, de que ellos no estaban contentos con el pago de estos impuestos. Gracias, Felipe, gracias por tu respuesta. Eh, los guardias, algunos guardias dispararon contra los manifestantes, ¿no? No hubo muertos, pero ya la mecha de la independencia de las 13 colonias se había encendido. Ujú. Bueno, los colonos, después de esto, decidieron organizarse. Ujú. Decidieron organizarse, chicos, en el primer Congreso Continental. ¿Sí? Profe, ¿primer Congreso Continental? Sí, primer Congreso Continental, chicos. Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Esto se realizó en la ciudad de Filadelfia en 1774. En, en este Congreso se terminó elaborando, en este Congreso, chicos, se terminó elaborando la llamada Carta de Derechos. Profe, ¿Carta de Derechos? Sí, la Carta de Derechos, chicos. Esta llamada Carta de Derechos, esta llamada Carta de Derechos, era un documento donde los colonos manifestaban lo siguiente: el malestar, el rechazo a los impuestos altos, sobre todo el impuesto al té. Ellos rechazaban ese pago, no querían pagar. Yo decía, no, necesitamos que este impuesto se elimine o en todo caso se reduzca. Si además de esto necesitamos su majestad, le escribían directamente al rey, necesitamos tener representantes en el Parlamento británico. Si usted no acepta que nosotros podamos tener representantes en el Parlamento, nosotros nos negamos a seguir comprándole productos a los ingleses, al Estado inglés. No vamos a comprar ningún producto si usted no hace caso a nuestra solicitud. O sea, prácticamente aquí los colonos, chicos, se están declarando en rebeldía. Jorge III, el rey inglés, ¿qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo Jorge III, chicos? ¿Tú crees que dijo, muy pobrecito los colonos, voy a eliminar este impuesto, voy a bajar el impuesto? No. Dijo, están protestando. Bueno, voy a enviar tropas, pues, a ver, para que sigan protestando. Entonces, la idea era reprimirlos. Si siguen con las protestas, hay que reprimirlos. Y envió tropas a Norteamérica. Por lo tanto, esta situación se convirtió, ¿no?, en una situación bastante tensa. Hubo mucha represión de parte del ejército británico en contra de los colonos. Es así como los colonos deciden seguir en adelante, ¿no?, con sus reclamos y planear enfrentar también a las fuerzas británicas. Y ahí es donde se produce la batalla de Lexington en 1775. En esta batalla, los colonos terminaron derrotando al ejército inglés. Hay una victoria de los colonos frente al ejército inglés. Ahora, por otro lado, un hecho que también es importante es que después de esta batalla de Lexington, que es la primera batalla, ¿no?, los colonos deciden organizarse de forma, ¿no?, de mejor manera, y para eso se termina estableciendo el segundo Congreso Continental. En la ciudad de Filadelfia nuevamente fue convocado este Congreso. Aquí, específicamente en Washington, ¿no?, o mejor dicho, Washington, George Washington, que era el representante del estado de Virginia, fue nombrado como general del ejército continental. Fue nombrado así, capitán general del ejército continental. Por otro lado, también otro personaje llamado
Benjamin Franklin terminó siendo nombrado como embajador de las 13 colonias en Europa. Así que su tarea era la de diplomático, la de conseguir ¿m? el apoyo militar y el apoyo económico de los países de Europa al proceso de la independencia de estas colonias norteamericanas, de esas colonias inglesas en Norteamérica. Y bueno, la tarea de Benjamin Franklin va a ser ejemplar. Él, por ejemplo, va a lograr, ¿no? Él va a lograr conseguir el apoyo de España, ujú, el apoyo de Francia y el apoyo de Holanda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué España y Francia apoyaron este proceso de la independencia? A ver, había un resentimiento, ¿no? De España y Francia en contra de los ingleses, ¿sí o no, chicos? A ver, piensa un poquito, piensa un poquito. Ujú. ¿Había algún tipo de resentimiento o no? Sí, profesor. Claro, ¿no? Muy bien, Alison. ¿Qué había pasado? A ver, ¿qué había pasado? No se olviden la llamada Guerra de los 7 Años. En ese conflicto, Francia, ujú, eh, incluso el Estado español, habían cedido territorios, sus colonias de Norteamérica. Entonces ellos lo que quieren es apoyar el proceso de la independencia de las 13 colonias, brindar su apoyo, ¿no? A Washington, a Franklin. ¿Para qué? Para que estas colonias británicas logren su independencia. Y así los ingleses sepan lo que es perder sus colonias en Norteamérica. Entonces querían, ¿no? Una venganza, se puede decir. Pero la pregunta es, ¿y por qué Holanda apoya? ¿Por qué Holanda termina apoyando esto? Ujú. Sí, Alison, claro. Y el ejército francés que va a ser enviado a Norteamérica va a estar al mando del Marqués de Lafayette. Muy bien. Personaje notable que también lo vamos a ver en otro tema, en el tema de la Revolución Francesa. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Holanda apoya este proceso? En el caso de Holanda también ya lo hemos tocado. Holanda tenía como mercado para sus productos los puertos británicos. Pero en el siglo XVII, Oliverio Cromwell, durante la etapa republicana inglesa, dio el acta de navegación, estableciendo qué cosa, el derecho, estableciendo el derecho a vender productos o a comercializar productos en los puertos británicos únicamente a embarcaciones inglesas. O sea, prácticamente Cromwell no permitió que barcos extranjeros puedan vender productos en sus puertos, en los puertos ingleses. Eso arruinó la economía holandesa y ahora Holanda está aquí buscando vengarse. Ahora, la acción de Holanda, las acciones de Holanda, las vamos a poder ver nosotros en qué plan. A ver, para que me entiendan un poco, ¿no? Holanda va a apoyar esta lucha, pero únicamente enviando armas, vendiendo armamento a crédito a favor de los colonos. El caso, por ejemplo, inglés y el caso francés, bueno, el caso francés y el caso español es distinto, ¿no? España y Francia envían tropas, envían ejércitos para apoyar esta lucha. Poco tiempo después de esto, poco tiempo después de esto, chicos, se terminó organizando ¿m? Grandes ejércitos, no solamente de colonos, sino también ejércitos extranjeros. Por eso también se buscaba el apoyo de los nativos, se buscaba el apoyo de los nativos de Norteamérica, tribus nativas. Muchas tribus se unieron a la lucha. Eso es algo que, por ejemplo, muchas veces no se menciona, pero sí hay apoyo de los moicanos, de los apaches, ¿no? De otros pueblos nativos de Norteamérica. Y bueno, al final, en 1775, julio, el 4 de julio se termina proclamando la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que esa es la fecha central, ¿no? De su independencia. ¿Mm? Una vez ya la independencia, debemos entender que todavía no está consolidada este proceso. Así que para poder consolidar el proceso de la independencia de las 13 colonias, se tuvo que librar algunas batallas más. Por ejemplo, tenemos el caso de la batalla de Saratoga, la batalla de Saratoga, que es importante tenerlo en cuenta.
Esta batalla fue una victoria también del ejército eh, continental, o sea, del ejército de las 13 colonias, y aquí la victoria se consigue a través de el apoyo extranjero. Gracias al apoyo francés, ¿no? Y el apoyo español, sobre todo, se consigue esta victoria. Ujú. Y bueno, después de esto llegó la batalla definitiva. ¿Cuál es esa batalla? La batalla de Yorktown. En 1781, ¿no? Aquí los colonos vencen definitivamente a las tropas inglesas. Muy bien, chicos. ¿Cuál es su respuesta? A ver, a esta pregunta. Bien, su respuesta. Solamente tengo dos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a avanzar juntos esto. A ver, dice. Ya, para junio de 1776 se designó una comisión para redactar el acta de la independencia. Al respecto, ujú, marque verdadero y falso según corresponde. Sí, la redacción del acta de la independencia, una tarea que principalmente estuvo en manos de Thomas Jefferson. Ujú. Él es uno de los principales encargados de esto. Ya está, miren, se sustenta en el principio de que todos los hombres gozaban del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿O no? Verdadero, chicos, ¿no? El acta de la independencia de Estados Unidos dice esto, ¿no? Todos los hombres deben derecho de la vida, derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Profe, esto de libertad, felicidad, yo he encontrado, sí, ¿te acuerdas, no, la idea ecuménica de la ilustración? Esta idea de que la ilustración debe ser una luz de razón que llegará a todos los hombres y le permitirá al hombre lograr la libertad y la felicidad, que iban de las manos, te decía. Entonces ahí se ve la notable influencia de las ideas ilustradas. ¿Y qué más? Dos, fue redactada por el proceso de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Esto es falso. ¿Por qué, chicos? Porque ¿cómo se consolida este proceso de la independencia? Con la victoria en Yorktown, no con este documento, ¿verdad? Entonces, esto es falso. Ujú. Eh, Fue elaborada la victoria del ejército eh, col- colonial en la batalla de Saratoga. Ah, interesante. A ver, ¿fue tras la victoria en Saratoga? No, fue antes de la victoria de Saratoga, chicos. Entonces, esto también es falso. Ujú. Por lo tanto, aquí respuesta la alternativa D. Y tenemos también la pregunta número 4. Dice, la batalla de Saratoga es fundamental para la victoria norteamericana en la guerra. Este éxito militar fue realizado el 9 de septiembre y el 17 de octubre de 1777. Fue fundamental para el respaldo de las tropas extranjeras que fortalecieron el ejército norteamericano y delinearon su victoria. El apoyo de fue motivada respectivamente con el objetivo de recobrar el control de Gibraltar y recuperar el control de Canadá y las Luisianas, ¿no? De sus colonias Canadá y las Luisianas, de sus ex colonias. Ahí falta un término, ¿no? Ex colonias. Canadá y Luisiana. Vamos, ¿cómo va esto, chicos? A ver. Profe, ¿qué cosa es el estrecho de Gibraltar? Bueno, vamos a ver por aquí. Explico. Esta es la península ibérica. Este es África. Justamente esto es España. Al sur de España hay un pequeño estrecho. Comunica el océano Atlántico, es el Atlántico, con el mar Mediterráneo. Eso se llama Gibraltar. Ese es un dominio español. Que España quería era recuperar el control de ese territorio. Ujú. Muy bien, Urco.
¿no? Y bueno, el otro país, ujú, buscaba recuperar Canadá y Luisiana, era Francia, pues, ¿no? Está muy bien. Entonces, ¿cuál marcamos? ¿La A o la D? ¿Cómo se completa esto? El primero que buscaba recobrar Gibraltar, entonces era España. Muy bien. Y Francia buscaba recuperar Canadá y Luisiana. Por tanto, aquí la respuesta, muy bien, algo claro. La respuesta es la de, ¿no? España y Francia, chicos. Ya, muy bien. No se olviden esto. Ahora que ya se había logrado una victoria en la batalla de Yorktown, ujú, a pesar de eso, chicos, ujú, no te preocupes, no te preocupes, Alison. Estamos ahí para recordar eso, ¿no? A pesar de que ya habían logrado una victoria en Yorktown, la victoria definitiva, todavía tuvo que haber un documento oficial, ¿sí? Te tuvo que establecer un documento oficial donde los ingleses reconocieran la independencia de colonias. ¿Cómo se llama ese documento? Tratado de Versalles, no te olvides, ¿ah? Es el Tratado de Versalles de 1783. Ujú. A través de este documento, firmado 2 años después de la batalla de Yorktown, el gobierno inglés de Jorge III reconoció la independencia de los Estados Unidos. Ujú. Hay que recordar que la primera bandera de Estados Unidos tenía 3 estrellas, ¿no? Esas estrellas estaban acomodadas en forma de una circunferencia. Cada estrella, ujú, cada estrella eh, terminaba justamente representando a cada uno de los estados, de las ex colonias o de los estados que buscaban la independencia. Ujú. Y bueno, justamente la bandera de Estados Unidos hoy en día se caracteriza por tener estas líneas, estas franjas, ¿verdad? Estas franjas horizontales que justamente determinan qué cosa. Son 13 franjitas, cada una representa a una de estas ex colonias, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a otra pregunta, chicos. Es otro tema. La pregunta número 5 hace alusión a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial. Aquí tenemos la pregunta, nos dice, en relación a las características de la revolución industrial inglesa, que nos piden simplemente indicar cuál es lo correcto respecto a esta revolución. Muy bien, muy bien. A ver, vamos pensando en la respuesta, chicos. Debemos recordar que la revolución industrial es considerado como una revolución burguesa. Sí, es considerado como una revolución burguesa, pero no de tipo política o de tipo social. Es una revolución de tipo económica, tecnológica. Sí, van a ser un conjunto de cambios que se van a dar en el aspecto tecnológico, en el aspecto también, ¿no? Eh, económico en Inglaterra. Ujú. Y van a ser impulsados por la burguesía. Los cambios también van a verse en el aspecto social, ya lo vamos a explicar en unos instantes. Ujú. Y estos cambios son resultados de qué? De la mecanización del trabajo. No se olviden de ese concepto, de la mecanización del trabajo. Ujú. Y bueno, tomando en cuenta estas ideas, chicos, tomando en cuenta estas ideas, vamos a analizar primero factores que permitieron el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. El primer factor eh, está relacionado a la pregunta de ¿por qué la primera revolución industrial se dio en Inglaterra? ¿Por qué en este país? ¿Por qué no en otro país del mundo, chicos? A ver, ¿por qué en este país? ¿Por qué no en otro país del mundo? Porque el único estado, el único lugar, ¿no? En el planeta, el único lugar eh, donde la burguesía había logrado alcanzar el poder político era el Estado inglés, únicamente aquí.
¿Cuándo la burguesía había logrado consolidar el poder político? Con la Revolución Gloriosa de 1688. Recuerda, la Revolución Gloriosa de 1688 prácticamente permitió a la burguesía consolidar su poder. Recuerda, la burguesía controlaba el Parlamento inglés, el Congreso. ¿Qué tipo de gobierno es el que se había consolidado? ¿Qué tipo de gobierno es el que se había consolidado durante este proceso? Ese tipo de gobierno era la monarquía constitucional. Ya, no se vayan a olvidar esto. Ese tipo de gobierno era la monarquía constitucional. ¿Ya está? Muy bien. Segundo factor que debemos ver nosotros es la política de los campos cercados. Esto está relacionado a algo que se conoce como la revolución agrícola agraria inglesa, chicos. Antes de la revolución industrial hubo una revolución agrícola. Profe, sí, yo sé que se crearon nuevas máquinas como la segadora, por ejemplo, la sembradora mecánica. Sí, son inventos, son máquinas que están relacionados al plano agrícola, pero no solamente eso. La revolución agrícola tiene que ver también con el cambio de propiedad de las tierras, chicos. Las tierras inglesas, las tierras agrícolas, antes de ese proceso eran propiedad de los campesinos. Vamos a imaginar, ¿no? Aquí están las tierras de los campesinos, ¿no? Donde ellos se dedicaban a sembrar, ¿no? No tenían, por ejemplo, no una muy buena preparación, utilizaban un sistema de rotación, sí, donde todavía imperaba la idea del barbecho. A ver, dime, ¿te acuerdas qué cosa era el barbecho? A ver, dime qué cosa era el barbecho, muchachos. A ver. ¿A qué se llamaba barbecho? Al cambio temporal de las tierras, la rotación. No, tiene que ver, pero no es eso. ¿Qué es el barbecho entonces, muchachos? A ver. Ahora Urco dice, profe, que se deje de cultivar en una zona. Cuando se Sí, deja una zona para que descanse para el cultivo. exacto, claro, muy bien, muy bien, Ami, muy bien. Ujú, muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Ujú. Em, es justamente dejar un espacio, ¿no? Donde no se va a cultivar por un año, ¿no? La idea es que la tierra descanse sus nutrientes. Ese es el objetivo, ¿no? Ujú, del sistema del sistema del barbecho. Ahora, a esta tierra, chicos, a esta tierra que era propiedad de los campesinos, se le llamaba sistema de los campos abiertos. Así se le va a llamar, ¿ah? Sistema de los campos abiertos. Ya por aquí, eso va a cambiar, eso va a ser sustituido por otro sistema, el sistema de los campos cercados. Ojo, mira, el sistema de campos abiertos va a ser sustituido, va a ser reemplazado por el sistema de los campos cercados. Campos cercados, ¿sí? Se le llama así porque para evitar, a ver, ¿qué son los campos cercados? Es la tierra, pero que es ahora propiedad de la burguesía. La burguesía va a comprar la tierra a los campesinos y quitar por la fuerza. Y para evitar que los campesinos ingresen nuevamente las tierras, ¿qué van a hacer? Cercar. Y luego, ¿qué se hace? Se divide las zonas agrícolas. Pero esta vez no se divide en 3 zonas, no se divide en 4 zonas. ¿Por qué? Porque hay un nuevo sistema que se va a establecer, el sistema Knolsford, o también llamado sistema de rotación cuatrienal, chicos. La tierra es dividida en 4 zonas, cultiva en una zona, por ejemplo, trigo, en otra zona cebada, en otra zona se cultiva, por ejemplo, nabos, y en otra zona se deja para la siembra del trébol. Trébol o hierba. Ya no hay barbecho así, chicos. Aquí no hay una tierra de descanso, literalmente.
aquí se sustituye el barbecho por esto. La siembra de qué? De forraje. El forraje es considerado toda aquella hierba que es alimento para el ganado. Y aquí se va a criar dos tipos de ganado. El ganado caprino y el ganado ovino, chicos. No se olviden enviar sus respuestas, chicos. ¿Ya? Caprino y ovino. La pregunta es, ¿por qué este tipo de ganado? ¿Por qué no se va a criar, por ejemplo, no sé, caballos? ¿Por qué no se va a criar vacas? ¿Por qué predominantemente caprino y ovino? ¿Qué tienen estos animales que, por ejemplo, no tiene la vaca o no tiene el caballo? A ver, a ver. Dime, dime, dime. Chicos, cabra y oveja producen muy bien urco, lana, pues. Y, profe, ¿qué tiene que ver la lana en este contexto? La lana, recuerde, la lana viene a ser uno de los insumos más importantes para la industria textil. Ahora, saliendo un poquito más, ¿no? Amando un poquito más, recuerden que en la primera revolución industrial, la principal industria desarrollada es justamente la industria textil. Ya no se vayan a olvidar de este punto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Por otro lado, chicos, también recuerda, ujú, se elimina el barbecho, se crea el sistema cuatrienal, no te vayas a olvidar, sistema cuatrienal, ¿ya? Y además de esto, muchachos, además se va a criar ovejas y cabras. Y es igual, se va rotando la tierra y cada 4 años el cultivo que inicialmente sembraste en un lugar volverá a ser sembrado en esa zona. Así es. Profe, una pregunta, ¿y por qué se dejó el barbecho? No entiendo. Porque el estiércol del animal, del ganado caprino, del ganado ovino, también sirve como abono, chicos. Y además recuerden que para repotenciar los nutrientes de la tierra, en este tiempo se va a importar, ¿qué cosa? Guano, guano de aves, el pelícano, el piquero, el guanay. Muy bien, muy bien, muy bien, Camila, claro. Eh, se van a terminar siendo los mayores productores de guano, guano de mayor productividad. Y adivinen qué país es el que va a venderle guano a los ingleses en este tiempo. Claro, muy bien, Urco, muy bien, Camila, claro. Muy bien, Perú, excelente, muy bien. Ujú, excelente, muy bien. Ujú. Profe, una pregunta. Una pregunta. Bueno, sí, teníamos la oportunidad de ser potencia, claro que sí. Teníamos lo más difícil, ingresos económicos en ese tiempo. El Perú está viviendo una etapa de la prosperidad falaz, para que te ubiques más o menos, ¿no? En cronología. Ahora, el sistema de campos, el establecimiento del sistema de los campos cercados, es decir, cambiar la propiedad de las tierras de propiedad campesina a propiedad burguesa, eso generó que los burgueses expulsen a los campesinos. Cientos de campesinos, chicos, van a abandonar el campo, van a abandonar sus tierras, porque ya ahora ya no les pertenece a ellos, y van a tener que migrar hacia las ciudades. Se produce una migración de dónde a dónde. ¿De dónde? Del campo a la ciudad. Te vayas a olvidar. Ujú. Muy bien, muy bien. Profe, migración del campo a la ciudad. Sí, migración del campo a la ciudad. Espero que no se te vaya a olvidar esto, por favor. Es importante tomarlo en cuenta. Ahí está. Cuando lleguen a la ciudad, estos campesinos van a buscar primero, chicos, trabajo. ¿Y en qué se van a convertir? Dime, ¿en qué clase social van a terminar convirtiéndose? Van a buscar trabajo en las grandes fábricas que se habían establecido en esas ciudades. Muy bien, se van a convertir en el obreros ariados, ¿no? Como diría la teoría marxista después. Ahí está. Y además se van a convertir en consumidores de los productos que las fábricas buscan. Pues, claro, tú trabajas como obrero, recibes un sueldo y tu sueldo tienes más empresas. ¿Te das cuenta? Así es como nace la clase obrera.
La burguesía ya existía desde antes, pero el obrero recién aparece. Pero antes también habían lugares donde se producían bienes, los talleres, sí, pero no se llamaban obreros, a los trabajadores se les llamaba artesanos. Aquí recién aparece el concepto de obrero. Muy bien. Aparte de esto, recuerden, hay un hacinamiento en las ciudades. ¿Qué significa eso? Las ciudades van a ser sumamente pobladas en este tiempo. Y bueno, analizando ya las características de la primera revolución, podemos decir lo siguiente. Ujú. Mira, podemos decir lo siguiente, chicos. La producción o el tipo de producción cambia. Profe, ¿por qué dices que cambia el tipo de producción? La producción en el taller, recuerden, es a mano, una producción manufacturera, y ese tipo de proyección va a ser desplazada totalmente por una producción mecánica. Una producción mecánica, ¿qué significa mecánica, chicos? A ver, este concepto también lo debemos saber porque siempre viene en la pregunta de examen. Ujú. A ver. Mecánica significa que el trabajo ya no va a consistir, por ejemplo, ya no va, el bien o el producto no se va a elaborar a mano con la fuerza humana, sino con la manipulación de máquinas. Exacto, muy bien, Urco, claro, la manipulación de máquinas. Claro. Recuerden también que las fuentes de energía van a ir cambiando. La fuente de energía que comúnmente se utilizaba era la energía eólica, la energía también del agua, no te olvides, los ríos, el molino de viento, el molino de agua. Además de esto, una fuente de energía era la leña. Todo eso va a ser sustituido. Muy bien, Urco, muy bien, muy bien. Envíen sus respuestas, chicos, también. Miren, va a ser sustituido, ¿sí? Por ejemplo, van a aparecer como fuente de energía el vapor y también el carbón. Vapor y carbón, muchachos. Profe, vapor y carbón, sí. Por, profe, vapor, claro, no sé si ustedes han visto que cuando, o han escuchado, cuando el agua hierve, ujú, la tetera suena. Es justamente la presión del vapor la que hace sonar, ¿no? La tetera. Muy bien, Camila. Pero también recuerda, eh, recuerda esto. Muchas veces cuando tú haces hervir agua en olla, muchas veces la tapa de la olla tiende a tambalear. Esa es la presión del vapor que quiere salir. Esa fuerza fue aprovechada en este tiempo para poder hacer mover máquinas. Obviamente para esto se hacía, ¿no?, hervir agua en grandes cantidades y a una alta temperatura. Es por eso que era importante también el carbón, pues, ¿no?, como una fuente de liberación de energía. Así es. Profe, una pregunta. ¿Y cuál es la principal industria desarrollada en este tiempo? Ah, miren, la principal industria que se va a desarrollar aquí es la industria textil. Aunque hay otro tipo de industria también, mm, la industria metalúrgica. Sobre todo se va a trabajar con este metal, el llamado hierro, que va a servir para construir viviendas ya no de un piso, sino de 2, 3, 4, 5 pisos, y además construir, ¿qué cosa? Líneas ferroviarias. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es importante porque el medio de transporte que va a sustituir a la carreta o al caballo, o a la carreta jalada con caballos, va a ser justamente el tren, poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Muy bien. A ver qué han marcado por ahí. Bien, muchachos, sus respuestas, vamos, no sean ahí tímidos. Vamos, avancemos por aquí. A ver, vamos a desarrollar esta pregunta. Dice, uno, la conformación de latifundios eliminando las tierras individuales de los campesinos, ¿ya? Sí, esto de los latifundios, chicos, son las tierras que ahora son propiedad de una persona, ¿verdad? Son como haciendas, ¿no? Eso es verdad, ese es el sistema de los campos cercados. Ujú, ya está. A ver, por aquí nos dice el desplazamiento de la producción artesanal y el origen de la producción en serie. Claro, esta producción en serie que aparece con las fábricas es la producción en grandes cantidades. Ujú, en grandes cantidades. A ver. Ojo por aquí. La uno no puede ser, disculpen. Esta es la revolución, no es la revolución industrial. Esto sería un antecedente. Ujú.
3, se dio en diversos sectores, en primer lugar en el tejido, siderúrgica y a continuación en el transporte. Claro, claro, esto es verdad, ¿no? En los campos en que se vive la primera revolución industrial justamente son estos, son los sectores, el sector textil, el sector de la siderúrgica y obviamente el sector del transporte. Ahí está. 4, permitió la consolidación del poder político en manos de la burguesía. No, chicos, recuerden que la burguesía ya había logrado consolidar el poder político con este hecho, con la Revolución Gloriosa de 1688. Entonces, lo que la burguesía está logrando aquí es que consolidar, no es el poder político. ¿Qué poder es el que está consolidando, chicos? Su poder económico. Si bien es cierto, la burguesía tenía gran, aquí se va a consolidar este poder, es decir, la burguesía va a demostrar que es la clase, ¿no? El grupo social con mayor poder económico en el Estado inglés. Así es. Muy bien, muy bien. La respuesta entonces sería aquí la alternativa D, ¿no? Muy bien, ahí está. La respuesta es la D. Y bueno, también tenemos que conocer, obviamente, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, la pregunta 6, a ver si lo van leyendo, chicos, y envían su respuesta. Tenemos que conocer también los principales inventos de este periodo. Claro, por ejemplo, uno de los inventos de este periodo es la llamada lanzadora volante. ¿Qué es esto, profe? John Kay termina inventando la máquina de tejer. Aquí lo tenemos, miren. Y esta es la llamada lanzadora volante. La velocidad del tejido va a mejorar con la implementación de esto. Unas pequeñas ruedas para, obviamente, mejorar el trabajo en la fábrica. Ahora, ¿qué más? También se va a inventar Spinning Jenny, que es esta máquina. Es la máquina de hilar, no te olvides, esto es el inventor de esto es Hargreaves, la máquina de hilar, importante aporte. Y también tenemos por aquí la llamada máquina de vapor, muchachos. Profe, máquina de vapor, sí. El principal invento de la primera revolución industrial es esta máquina, chicos. La máquina de vapor. ¿Por qué? Principal invento. James Watt termina creando esto. Es el principal invento porque esta máquina permite el desplazamiento de otras máquinas. Permite mover, no te olvides. Y hablando de otras máquinas, por ejemplo, tenemos nosotros la locomotora a vapor. En la parte superior está la imagen, chicos. Esto fue creado por George Stephenson. La primera locomotora llamada Rocket terminó comunicando dos ciudades importantes. La ciudad de Manchester, la ciudad de Liverpool. El objetivo era justamente comunicar zonas mineras con zonas industriales. O en todo caso, comunicar zonas mineras. ¿Para qué, profe? Para poder así exportar los minerales. Eso también es importante. Y también se creó en ese tiempo el barco a vapor. El primer barco a vapor creado en Estados Unidos, que tuvo su ensayo, su viaje de ensayo, partiendo de la bahía de Hudson, allá en Norteamérica, fue el Clermont. Esto es un invento de Robert Fulton. Aquí falta un invento más, chicos. Sería el telégrafo con hilos, que eso lo inventa Samuel Morse. No te olvides, ¿ah? Morse. Este es en el famoso código Morse, no te olvides. Este es el famoso código Morse. Muy bien, muy bien. A ver, le damos esta pregunta. Dice, entre 1837 y 1838, los obreros ingleses se organizaron y enviaron al documento Carta del Pueblo, exigiendo voto secreto, sufragio universal, cargos asalariados en el Parlamento, etc. Mediante esto, los participar de la vida política y limitar el poder de la burguesía parlamentaria. ¿Ya? En relación al texto anterior, se puede afirmar que, a ver, ¿qué se puede afirmar, chicos? A, se describe el desarrollo del movimiento lurita. B, es una reacción social ante la mecanización de la producción. C, es el movimiento que inspiró las bases del anarquismo. D, esta fue la primera. Marquen ustedes aquí.
A ver, a ver. Muy bien, Camila. Ya. A ver, no puede ser el movimiento ludita. ¿Por qué? Porque el movimiento ludita tiene que ver con la destrucción de máquinas. Es también una reacción obrera. Los obreros que creyeron de que los responsables de que ellos se hayan quedado sin trabajo eran las máquinas. Así que volvieron a las fábricas y destruyeron las máquinas. Ese es el movimiento ludita, que curiosamente fue la primera manifestación también de un levantamiento obrero. Por lo tanto, no puede ser la D, porque la D hace alusión al movimiento. ¿Ya? Ojo, cuidado con esto. Cuidado. Después todavía se va a establecer el movimiento cartista, que es justamente lo que nos están manifestando aquí. Es un grupo de obreros que exigen, ¿no? Exigen ciertos derechos políticos, cierta participación política al Parlamento británico. Al final es un fracaso también porque no aceptaron esto, ¿no? Los burgueses del Parlamento. La respuesta aquí entonces es la alternativa B, ¿no? Es una reacción social, ¿no? Ante la mecanización de la producción. Claro que sí. Muy bien. No puede ser la C porque no te habla, ¿no? De sindicatos, no te habla de ese tipo de organizaciones obreras. Todavía no. Además del anarquismo, recuerden, surge en el contexto de la segunda revolución industrial. Eso lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase, por ejemplo. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos también la pregunta número 7 que hace alusión al tema de la Revolución Francesa, chicos. La Revolución Francesa. Ujú. Muy bien. Estamos en el siglo XVIII. Recuerden, la Revolución Francesa se inicia en 1789, en 1799. Hay algunos que extienden la Revolución Francesa hasta 1815. Para ellos, y eso también es válido para San Marcos, las dos periodificaciones, para ellos, chicos, también abarca la era napoleónica. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Muy bien. Entonces, mientras vas dando lectura al texto y vas enfocando tu respuesta, ¿uh? Vamos desarrollando el tema. Recuerden que la Revolución Francesa fue un movimiento de cambios económicos, sociales, políticos y culturales impulsados por la burguesía de Francia, buscando acabar con el antiguo régimen. Ya sabes lo que es el antiguo régimen, ¿no? Absolutismo, feudalismo y el poder de la Iglesia Católica. Para esto, recuerden, para esto, eh, es importante conocer cuáles son las causas. Perfecto, las causas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? En primer lugar, tenemos que ver las causas de tipo económicas. Perfecto, causas económicas, claro. Recuerden aquí, dentro de las causas económicas tenemos esto, el desarrollo de una bancarrota fiscal. ¿Qué significa esto, profe? La economía en crisis, ¿no? La crisis se había generado a raíz de gastos militares, primero, que había realizado el Estado francés, gastos militares, ¿sí? Por ejemplo, los gastos en la Guerra de los 7 años, ¿sí? Ese tipo de gastos. Uh-huh. También en la llamada Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, también se había invertido ahí dinero. Uh-huh. Y si a eso le sumamos los gastos que realizaba la reina de Francia en el Palacio de Versalles, organizando banquetes, fiestas. Uh-huh. Esto generaba un colapso, ¿no? Totalmente de la economía francesa. Hablando de la reina de Francia, ¿quién era esta reina, chicos? ¿Cómo se llamaba la reina de Francia en este contexto? A ver, ¿recuerda su nombre? Muy bien, claro, Urco, muy bien, claro. María Antonieta, ¿no? María Antonieta de Austria y era la esposa del rey de Francia, Luis XVI en ese. María Antonieta invertía dinero, estaba el dinero, mejor dicho, que en fiestas, ¿no? En banquetes, donde una de las cosas en las que gastaba, por ejemplo, era vestidos muy finos
y peinados extravagantes como el que puedes ver ahí en la imagen. Miren, miren chicas, ¿qué les parece ese peinado? Un barco en la cabeza, ¿no? Y sus cabellos, ¿no? Envolviendo las bases del barco, imagínate. Así es. Pobre cuello, ¿no? Sí, muy bien, claro. Y habían incluso peinados en forma de torres, todo esto. Además de esto, calzados, joyas, imagínate, derrochaba el dinero de Francia. Por eso es que el pueblo de Francia la llamaba a ella Madame Déficit, ¿no? Porque justamente era esto lo que generaba ella, ¿no? Un déficit en la economía francesa. Así es, un déficit en la economía francesa. Y además de esto debemos tomar en cuenta la llamada revolución de las harinas. ¿Qué es eso? La revolución de las harinas, muchachos, es la elevación del precio del trigo, de la harina y del pan en Francia. Pero ¿y esto por qué se había generado? La revolución empieza en 1789. Desde el año 1779, o sea, 10 años antes, hasta 1789, Francia había atravesado un gran periodo de sequías, lluvias bastante escasas al año, no llovía más de 15 días al año, habían limitado, ¿no? fuertemente la producción de trigo y por lo tanto había generado la escasez de trigo, de la harina y del pan, y esto había encarecido el precio de estos alimentos. Recuerden que existe un pan justamente llamado así, ¿no? Pan francés. Recuerda, un francés consumía en promedio para el año de 1778, o sea, un año antes de las sequías, un ciudadano francés adulto, un varón adulto, consumía al año un promedio de 60 pan. Imagínate la cantidad de pan que consumía. Y imagínate cómo sufrieron ellos el incremento del precio del pan. Las panaderías se restringían, por ejemplo, el derecho a vender exceso de pan a las personas. Establecían, ¿no? que como número máximo deberían ser 5 piezas de pan por persona, y los precios se elevaban. Las panaderías no solamente eran los lugares más visitados, sino también los panaderos eran las personas más odiadas. ¿Acusados de qué? De guardar pan para venderlos el día siguiente, o acusados de no preparar la suficiente cantidad de pan. Al final las panaderías terminaban siendo asaltadas, los panaderos asesinados. Ese es el caso justamente de Jean Valjean. No sé si ustedes recuerdan esto. En la obra Los Miserables de Víctor Hugo te cuentan la historia de Jean Valjean, ¿no? Un muchacho que roba una pieza de pan y se va preso. Recuerden, Víctor Hugo vive en todo el tiempo de la Revolución Francesa y Víctor Hugo representa al llamado romanticismo histórico. Por lo tanto, hay mucho fundamento de historia dentro de sus obras. Ujú. Entonces, esto generó grandes hambrunas, ¿no? Extrema pobreza de la población en Francia, y un momento en el cual, ¿no? los ministros le decían a la reina, ¿no? Su Majestad, el pueblo está de hambre, no tienen para pagar los impuestos que usted y su corte reclaman, ¿no? No pueden ni siquiera comprar una pieza de pan. ¿Sabe lo que respondió ella? Pues si no pueden comprar pan, pues que coman pastel. Esa frase quedó inmortalizada, ¿no? en la historia, ¿no? Es una frase donde ella se burlaba de la situación económica del pueblo, porque todo el mundo sabe, muchachos, que el pastel o la torta tiene un precio más alto que obviamente el pan. Ujú. Así es. Muy bien, Sandra, muy bien. Ujú. Claro, muy bien, Sandra. Chicos, además recuerden que a estas fiestas que organizaba María Antonieta iban quienes, iban los miembros de la nobleza, estamos hablando de la nobleza feudal, condes, duques, marqueses, y también iban miembros del alto clero. Y hablando de esto, para poder entender la sociedad francesa de ese tiempo, recuerden que hay tres estamentos. Tenemos al clero, el primer estamento, la nobleza como parte del segundo estamento, y el pueblo como parte del tercer estamento, chicos. Ahí está. Ujú. Cuando yo te hablo del pueblo, estoy hablando aquí de quién, del llamado estado llano. Le llamaban estado llano o llanura. Recuerden por qué estaba conformado por los sectores más explotados de la sociedad francesa. Y aquí, ¿quiénes están? Está la burguesía, comerciantes, están también los artesanos, tenemos ceramistas, zapateros, etcétera. Tenemos también a quienes, a los sans-culottes. Este grupo, los sans-culottes, chicos, que ya fue pregunta de examen de admisión en San Marcos,
son la masa urbana, es el pueblo urbano, o sea, el grupo humano que vive en las ciudades y que no tiene ocupación fija. Y también aquí tenemos a los campesinos. Si no tienen ocupación fija, los sans-culottes viven ¿de qué? De cachuelos. Se llama sans-culottes o sin calcetines, sin calcetines porque ellos rechazaban el uso de las medias largas por encima del pantalón, como era la moda que había establecido de la nobleza, como una forma de ellos también diferenciarse del sector de la nobleza y demostrar de no, nosotros no tenemos los mismos beneficios que ustedes, ¿no? Por eso no utilizamos los calcetines. Así es. Y bueno, tenemos también en causas políticas el gobierno absolutista del rey Luis XVI y de su esposa María Antonieta de Austria. La revolución, chicos, se divide en dos grandes fases. Hay una fase llamada fase monárquica. Durante la fase monárquica, durante la etapa monárquica, eh, la revolución empieza con los llamados estados generales. ¿Qué son los estados generales? Son una serie de asambleas eh, que van a ser convocados en este tiempo por el rey Luis XVI y por su ministro de Economía, Necker, para que así se solucione la crisis económica. Lo que pasa es que según Necker, la crisis solamente se podría solucionar creando nuevos impuestos, estableciendo nuevos impuestos. Luis XVI quiso crear los nuevos impuestos y que el pueblo sea quien pague, ¿no? Justamente estos impuestos. Imagínate, ¿eh? Necker le dijo, no, el pueblo no tiene ni para alimentarse, su majestad. Es imposible que pueda pagar estos impuestos. Así que chicos, ante un pueblo que no está dispuesto a pagar impuestos, no, o no tienen los recursos para poder pagar impuestos, y la nobleza que tampoco quiso aceptar un impuesto temporal, en esa situación, Necker le aconsejó al rey Luis XVI convocar mejor a los estados generales. Convocar a los estados generales, muchachos. Y así fue como se convocó a los estados generales. Aquí se reunieron los representantes de los tres estamentos. Fueron 300 clérigos, 300 nobles y fueron también 600 burgueses. Los burgueses representaban al pueblo, ya que un requisito indispensable para poder formar parte de los estados generales es que las personas sean letradas, es decir, saber leer y escribir. Aquí surge algo que se llama el problema del voto, muchachos. Profe, el problema del voto, sí. Los primeros, ¿no? O sea, el primer y el segundo estado buscaban que el voto sea estamental, es decir, un voto por estamento. ¿Cómo es esto? Del primer estamento, un voto, del segundo estamento, un segundo voto, y del tercer estamento, un tercer voto. Eso es lo que ellos querían. En cambio, el tercer estado estaba dispuesto a aportar por el voto individual, el voto normal, el voto por persona. Pero la burguesía sabía muy bien que si el voto era por persona, tenían ellos la chance de ganar. ¿Por qué? Porque dentro de los representantes del clero también habían personas del bajo clero, personas que habían padecido, ¿no?, las hambrunas de estos 10 años y sabían lo que era justamente estar en la miseria. Así que ese problema del voto fue resuelto por la participación del rey Luis XVI, quien decidió establecer un voto por estamento, favoreciendo al primer y al segundo estado. Esto generó la molestia de los miembros del tercer estado, quienes se marcharon de la habitación y se establecieron en una de las habitaciones del costado, donde se reunían los estados generales en el Palacio de Versalles, y ahí fue donde ellos conformaron la llamada Asamblea Nacional. Hay que recordar que con el paso de los días a esta Asamblea Nacional, que solamente inicialmente eran burgueses los que estaban aquí, con el paso de los días fueron sumándose algunos reaccionarios, es decir, algunos miembros del clero, de la nobleza, que no estaban de acuerdo con la posición de la mayoría y que estaban de acuerdo con que el pueblo pueda, ¿no?, respirar y puedan dejarlos tranquilos por la carga tributaria por un momento. Se reunieron aquí y miren lo que se produce aquí, muchachos. Es aquí donde se produce el llamado juramento del frontón. Pero antes de esto, dime, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? A ver, dice, durante los estados generales de 1789, el número de representantes fue 1200
perteneciendo 300 a la nobleza, otros 300 al clero, 600 al tercer estado. La nobleza, clero, inicialmente opositores a los tributos, propusieron pagar tributos solo mientras dure la crisis y planteaban que no se respete el voto por estamento, donde siendo ellos dos, su posición se impondría. Por otro lado, el pueblo exigía que los impuestos que se cobren sean pagados por los sectores de Francia y de manera que se cobre, sean pagados y de Francia y de manera permanente. Además, pedían que los votos se hagan de forma por individuo. Según lo descrito anteriormente, se puede deducir que el pueblo francés propuso dicha postura esperando que, a ver, muy bien Sandra, muy bien Camila, sustituir la monarquía por la conformación de la república o el respaldo de algunos miembros de la nobleza y el clero. O la C, organizar la creación de una constitución. O la D, iniciar la revolución y derrocar así al monarca Luis XVI. A ver, aquí no se está todavía hablando, ¿no? Si la monarquía, por ejemplo, debe ser eliminada, si se debe dar paso a la república, eso no. No puede ser la A. Tampoco se está buscando crear una constitución, es muy pronto. Lo que ellos quieren es saber quiénes van a pagar los impuestos, cómo lo van a hacer de forma temporal o permanente y cómo va a ser el sistema de votación. Entonces nos dicen, ¿no? El pueblo pidió un voto individual esperando qué cosa. En esa asamblea, ¿qué cosa esperaría el pueblo? El respaldo, ¿no? De algunos miembros tanto de la nobleza como también del clero. La respuesta aquí es la B, ¿no? La B. Justamente esta imagen, chicos, esta imagen que está aquí, representa al juramento del frontón. Este es el juramento del frontón o el juramento del juego de la pelota. Aquí en la Asamblea Nacional, cuando se produce este juramento, aquí está, mira, recién hay un plan de crear una constitución. Por lo tanto, el plan es eliminar la monarquía, tampoco. Ellos quieren mantener la monarquía, pero que exista un parlamento y que exista una constitución. ¿Cómo se llama ese tipo de monarquía, chicos? Donde se permite la existencia de un parlamento, donde se permite también la existencia de una constitución. ¿Cómo se llama esto? Monarquía parlamentaria o constitucional. Claro, eso es lo que la Asamblea Nacional buscaba, establecer en Francia eso. Además, hacen un juramento de permanecer unidos hasta que Francia tenga su constitución. La siguiente asamblea, la siguiente etapa en esta fase monárquica es la asamblea constituyente. Aquí es donde se produce este hecho que vemos en la imagen, la toma de la Bastilla, chicos. Sí, aquí se produce la toma de la Bastilla. El pueblo, guiado por la burguesía, el 14 de julio de 1789, deciden tomar por asalto esta gran prisión, este gran castillo llamado la Bastilla. A ese movimiento se le conoció como el Gran Miedo. Profe, ¿Gran Miedo? Sí, así se le llama a este movimiento, el Gran Miedo, chicos. No te olvides, es un movimiento popular campesino que estalló en las provincias de Francia. Revueltas campesinas en contra sobre todo de los señores feudales. Al mismo tiempo, el marqués Lafayette había sido elegido por la burguesía y por la nobleza como parte del líder de una guardia, la llamada Guardia Nacional, en ese tiempo creada, con el objetivo de controlar el Gran Miedo. ¿Por qué? Porque la burguesía y la nobleza se ponen de acuerdo en esto. Porque la nobleza perdía muchos feudos, habían feudos que eran quemados por los campesinos, y había un temor de la burguesía que este movimiento popular de origen campesino llegase a las ciudades y pudiera afectar también sus negocios, ¿no? Así que se unen, financian la creación de la Guardia Nacional, que va a ser dirigida por este veterano de guerra, el Marqués Lafayette, quien va a lograr controlar el Gran Miedo. Ante todo lo sucedido en Francia, el rey es presionado para permitir que se establezca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se publica esta obra, chicos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la principal obra ilustrada creada en tiempos de la Revolución Francesa. Poco tiempo después se termina creando también la Constitución Civil del Clero, un documento a través del cual le quitaban a la Iglesia el derecho a ser elegidos por el Papa, no a dedo. Ahora la elección de los miembros de la Iglesia era elección popular a través de sufragio. Se consideraba que el miembro de la Iglesia era parte del Estado, por lo tanto,
como funcionario del Estado, el Estado debería pagarle un salario, por lo tanto ya no debe cobrar, ¿qué cosa? Diezmos. Además, se expropian muchas tierras de la iglesia, por lo tanto, el poder de los miembros de la iglesia en Francia se ve opacado con este documento. Luis XVI, ante todas estas medidas, decide escapar, o intenta escapar con su familia, disfrazados de campesinos, al final son descubiertos y son enviados de regreso a París. Ahora ya no van a estar en Versalles, van a residir en un palacio llamado Las Tullerías. Y fue en ese contexto donde el rey acepta que se promulgue la primera constitución en Francia. Por lo tanto, el tipo de gobierno que va a adoptar Francia en este tiempo viene a ser monarquía constitucional. Durante la fase monárquica todavía existe un pequeño periodo, ¿no? Todavía no acaba la etapa monárquica. Tenemos que hablar de la Asamblea Legislativa. Durante esta Asamblea Legislativa aparecen los llamados clubes políticos, chicos. ¿Qué son estos? Son los antecedentes a los partidos políticos. Aparecen, por ejemplo, ¿quiénes? Los girondinos, la gran burguesía, planteaban que la mejor forma de gobierno para Francia era la república, eran moderados, podían esperar varios años hasta que se establezca la república, no tenían ningún problema frente a esto. Los jacobinos eran parte de la pequeña burguesía, eran radicales, su líder es Maximiliano Robespierre, no te olvides, un médico, un abogado, eh, miembro de la burguesía. Eran radicales porque ellos querían acomodar lugar, establecer ya la república. Ellos no querían una monarquía. Estaban dispuestos incluso a acabar con la vida del rey. Y también tenemos el caso de los fuldenses, que son los promonarquistas, aquellos que quieren que el rey siga todavía en el trono, que los Borbones no sean desplazados, que todavía exista una monarquía al menos constitucional. Durante estos debates que se terminaban realizando entre estos tres grupos políticos, se produce en Francia, chicos, se produce en territorio francés la invasión de dos naciones. Austria y Prusia invaden Francia, chicos. Ambos ejércitos, tanto el ejército austriaco como el ejército de Prusia, fueron derrotados por el ejército revolucionario integrado por los sans-culottes en la batalla de Valmy. Estos sans-culottes que tomaron la Bastilla, que no tenían preparación fija, terminaron enfrentando a los ejércitos de Austria y Prusia y fueron derrotados en la batalla de Valmy. Se habían vencido a ejércitos internacionales, la revolución estaba en el momento en que ellos sentían tener la mayor fuerza, chicos. Pero había una duda. Todo el mundo se preguntaba quiénes les habían avisado a los ejércitos de Austria y Prusia, a los gobiernos al menos de estos países, que en Francia había estallado una revolución. Tuvo que haber traición. Alguien tuvo que anunciar al mundo de que en Francia había estallado un movimiento revolucionario y todos los políticos apuntaban aquí a María Antonieta, al rey y la reina. Ellos fueron acusados de traición. Es en ese mismo contexto donde se acusa a estos dos personajes de traición política que el pueblo, guiado sobre todo por una muchedumbre de mujeres, miren, deciden tomar por asalto, chicos, las Tullerías. Así es, las mujeres deciden tomar por asalto el Palacio de las Tullerías. Terminan robando cañones, ¿no? Matando a guardias, están a punto de matar incluso a María Antonieta. Están ellas cansadas, ¿no? de los lujos en los que vive María Antonieta y en la miseria que ellas padecen, cuando Luis XVI termina interponiéndose entre las mujeres en masa y su esposa, pidiendo, ¿no? Si van a matar a mi esposa, primero tienen que matarme a mí. Al final, la pareja real es conducida desde las Tullerías hasta la Bastilla. Ya no tienen más el poder. La traición que han cometido contra Francia les ha quitado el poder. Estamos, chicos, en una etapa conocida como la fase republicana. Muy bien, dime, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, chicos? A ver, a ver. Muy bien, le vas dando lectura a esto. Envías, por favor, tu respuesta. En la fase republicana, el poder recae ahora en manos de ¿quién? De la burguesía. La primera etapa de la república se le conoce como la convención de partidos, chicos, o también la convención nacional, que se va a extender hasta el año de 1794. Durante este periodo, los primeros en asumir el gobierno son los girondinos, los moderados.
Durante el gobierno girondino de este momento, de esta época, chicos, durante este gobierno girondino, los jacobinos presionan mucho. Los jacobinos se convierten en un grupo opositor al gobierno girondino y ellos exigen, muy bien Urco, gracias por tu respuesta, ellos exigen que se asesine, que se ejecute a Luis XVI. Incluso los jacobinos ya habían presentado un arma creada en ese contexto para poder hacer justicia popular. ¿De qué tipo de arma estoy hablando, muchachos? Aquí están las mujeres tomando por asalto las tullerías, chicos. Y miren aquí el arma que se había creado. ¿Cómo se llamaba esta cuchilla? Un tal Guillotín fue el inventor de esto. Por eso que el nombre de la cuchilla llevaba el nombre de el inventor, la guillotina. Así es, muy bien, Santos, claro, la guillotina. Los girondinos no quieren mancharse las manos con la sangre real y los girondinos le dicen, si ustedes jacobinos, muy bien Camila, si ustedes jacobinos están dispuestos a acabar con el rey, pues háganlo, acaben con el rey. Los jacobinos dicen, si nosotros acabamos con el rey, nosotros seremos los que asumiremos el gobierno. Los girondinos están de acuerdo a esto. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que tiene Francia en ese contexto y los girondinos no saben qué hacer. ¿Qué problema, profe? Un problema externo sería el ataque a Francia de la primera coalición, chicos. La primera coalición invade Francia. Profe, ¿qué es una coalición? Una alianza militar. ¿Qué países conformaban esa coalición? Austria, Prusia y Rusia. Austria, Prusia y Rusia se unen y atacan Francia. ¿Quién los está organizando secretamente? Los ingleses. Recuerden que el principal enemigo de la revolución son los ingleses. Y por otro lado, también se estalla una rebelión campesina guiado por el clero, la rebelión de la Vendée se llama. Como los girondinos no saben qué hacer, le ceden la posta prácticamente a los jacobinos. Pero antes de que los jacobinos asuman el gobierno, primero se tenía que ejecutar a quién? A Luis XVI. El hombre que dirige la ejecución y el verdugo de Luis XVI fue Maximiliano Robespierre, a quien lo tenemos en la imagen. Aquí vemos el momento en que Robespierre ha decapitado al rey con la guillotina y muestra al pueblo, ¿no?, la cabeza del rey, ¿no?, aún derramando sangre, ¿no?, desde el cuello. Era el momento en que se había acabado el mal gobierno. Bueno, ¿no?, en ese momento se creía eso. ¿Por qué? Porque empezaba un gobierno de mucho caos, chicos. Empezaba el gobierno de los jacobinos, el llamado gobierno del terror, no te vayas a olvidar. Sí, el llamado gobierno del terror. Recuerden, durante esta época, eh, es Robespierre quien va a asumir el gobierno en Francia. Robespierre, profe, sí, Maximiliano Robespierre. A este gobierno se le llama el gobierno del terror. Aquí va a hacer uso y abuso de la guillotina. Va a vencer a la coalición, va a acabar con la rebelión de la Vendée, pero también va a ejecutar a un montón de personas mediante una ley llamada ley de sospechosos, chicos. ¿Qué significa? Que no necesitabas tú ser culpable para que puedas ser sentenciado a muerte. Bastaba que se encontrara, por ejemplo, a uno de tus familiares culpable de criticar al gobierno, tu familiar iba a muerte y tú, como eras familia de él y vivías justamente en la misma casa, eras sospechoso de también ser enemigo de la revolución e ibas a la ejecución. Así es, ejecuciones masivas. En este tiempo, una de las figuras que muere ejecutada es, por ejemplo, María Antonieta. Aquí la vemos, María Antonieta, la reina de Francia, en la guillotina. También está, por ejemplo, Georges Danton, que era ministro de Justicia de Robespierre y amigo cercano de él, es asesinado en ese tiempo también con la guillotina. Robespierre desconfiaba de todos, chicos, incluso de su propia sombra. Muy bien, Santos, gracias por tu respuesta. Esto tenía que parar y la única forma de detener esto, chicos, era a través de ¿qué? A través de un golpe de Estado de Robespierre, y ese golpe de Estado se le conoció como la reacción termidoriana. Aquí está, miren, capturan a Robespierre y lo conducen a la guillotina. La última cabeza que terminó degollando esta cuchilla fue la cabeza de Maximiliano Robespierre. Eso termina esta etapa, chicos. Y justamente la pregunta 8 hace alusión a esto, ¿verdad? Hace alusión a toda esta violencia, ¿no? Y que al final todo esto fue dirigido, aprovechado por los girondinos, y les dirigieron, ¿qué cosa? Un golpe de Estado contra Robespierre llamada
la reacción termidoriana, muchachos. Muy bien, la respuesta es la B. Después de esto, los girondinos se hacen del poder nuevamente, crean el directorio, hay 5 directores girondinos quienes encabezan el gobierno en Francia, pero hay problemas. Crisis económica, está el ataque de la segunda coalición y también, recuerden, está la rebelión de los iguales, una rebelión campesina que buscaba el reparto de tierras por igual, liderado por un hombre llamado el Graco, en honor a los hermanos Graco de la época romana. Mientras todo esto era un caos, chicos, problemas internos, externos, los únicos, y los gobiernos, el gobierno, mejor dicho, del directorio no tomaba decisiones rápidas y adecuadas, había una figura que le daba esperanza a Francia, porque el ejército francés bajo su mando obtenía victorias. Estoy hablando de quién, chicos. Napoleón Bonaparte. La figura de Napoleón empieza a brillar en esta época, chicos. Así es como Napoleón se da cuenta de que tiene el respaldo popular, tiene también el ejército bajo su mando y da un golpe de Estado. Un autogolpe para muchos, porque él pertenecía también al grupo de los girondinos. A esto se le llama el golpe del 18 de Brumario. Y ese hecho marcó el inicio de la era napoleónica. Justamente aquí tenemos la pregunta número 10 que hace alusión a esta etapa. Recuerden que la era napoleónica se divide en 2 momentos. Primero, el consulado. Esta es la primera etapa de gobierno de Napoleón. Y luego el imperio. Durante el consulado, Napoleón, por ejemplo, tiene que compartir el gobierno, como lo vemos en esta imagen. Napoleón comparte el gobierno con 2 cónsules más, Sieyes y Ducox. Termina firmando una alianza con la iglesia y termina creando su principal obra, el Código Civil francés, chicos, también llamado Código Napoleónico. Además, establece la creación de un banco en Francia. Eso es importante. Napoleón crea un banco en Francia para estabilizar la economía y enfrenta a la segunda coalición derrotándolas en las batallas de Marengo, firmando 2 acuerdos de paz, uno con Austria y otro acuerdo con los ingleses. Napoleón recibe un intento de asesinato en su contra y un intento de golpe de Estado, que era más un asesinato que un golpe de Estado. Al final se salva, ¿no?, de este atentado y decide utilizar esto como pretexto para destituir a Sieyes y a Ducos, a los cónsules que lo acompañaban, y asumir el gobierno como emperador. Él se autocorona emperador, invita al Papa a la ceremonia para que simplemente dé a su bendición ante esta coronación, donde él toma la corona y también corona a su esposa, a quien vemos ahí, María Josefina. Así es, chicos. Así es como empieza la llamada etapa imperial de Napoleón, el imperio. Napoleón tiene que enfrentar en este imperio a varias coaliciones. Veamos qué pasa cuando Napoleón enfrenta a la tercera coalición. Hay un combate que se libra aquí, el combate de Trafalgar, el mayor enfrentamiento naval en tiempos de Napoleón, chicos. Francia, la Francia de Napoleón unida a España, enfrentan a los ingleses, pero son derrotados por la flota del almirante Nelson. Esto convierte a los ingleses en el estado más poderoso, marítimamente hablando. Y bueno, después de esto se produce la mejor de las victorias de Napoleón. En Austerlitz se libra la llamada batalla modelo o la batalla de los 3 emperadores. Napoleón vence al ejército de Austria y Rusia y se firma la paz de Tilsit con Rusia, la aparente paz eterna. No deberían atacarse a futuro Rusia ni Francia, pero esta paz se termina rompiendo por algunos hechos que vamos a ver a continuación. Ya en el contexto de la cuarta coalición, Napoleón decide decretar desde la ciudad de Berlín, después de haber eliminado el Sacro Imperio Romano Germánico, Napoleón decide establecer el bloqueo económico continental. ¿En qué consiste esto? Es una medida para poder debilitar económicamente a los ingleses. Napoleón amenaza a los ingleses con, o mejor dicho, amenaza a los países de Europa con invadirlos si ellos siguen manteniendo, ¿no?, el comercio con los ingleses. O sea, siguen vendiéndole materias primas o siguen comprándole algún producto elaborado a los ingleses, van a ser invadidos. Varios países aceptan el bloqueo, acatan el bloqueo, pero hay estados que también no aceptan este bloqueo. Es por eso que Napoleón y esta táctica del bloqueo económico continental fueron un fracaso total. Hay que recordar aquí que, por ejemplo, los países de Portugal, Rusia, no aceptan el bloqueo, Dinamarca tampoco. Y es por eso que Napoleón opta por
el territorio de España. Bueno, cruzar por España en dirección a Portugal, que había sido el Estado que había desobedecido el bloqueo. La invasión a la península ibérica se produce. A su regreso por el territorio español, se da cuenta de que el gobierno de España es débil. El pueblo había exigido a gritos, ¿no?, al rey Carlos IV renunciar al poder y que su hijo, Fernando VII, asuma el gobierno. Mediante ese acto llamado el motín de Aranjuez, Napoleón aprovecha lo débil que son estos dos personajes para optar por destituirlos, chicos. Sí, los destituye y Napoleón decide nombrar como rey de España, ¿a quién? A su hermano. No te olvides, su hermano, quien sería llamado por la nobleza española en forma de una especie de crítica o rechazo a este gobierno que ellos no aceptaban, como Pepe Botellas. Lo acusaron de alcohólico. Así es. Muy bien, chicos. ¿Qué respuesta le has dado, por ejemplo, a este punto? Ujú. No te olvides, no te olvides que esta obra se llama El Arco del Triunfo de Nápoles, creado tras la batalla Modelo para conmemorar su victoria, chicos. A ver, ¿qué marcamos aquí? ¿Mm? La imagen, la podemos acercar, la imagen tiene que ver con el bloqueo continental que Napoleón establece, chicos. Te das cuenta, esta línea de color azul representa el bloqueo continental, pero si te das cuenta, Portugal no, tampoco Rusia, tampoco Prusia, menos Dinamarca. Ujú. ¿Cuál era su objetivo? ¿Presionar económicamente a los ingleses? Sí. Suecia y Dinamarca no acataron dicha medida. Ya, muy bien. Ujú. Eh, ¿Se encuentra relacionado al triunfo de Napoleón en Austerlitz? No. ¿Generó como consecuencia la crisis económica inglesa ante la falta de mercados? No. Más bien los ingleses en ese contexto encontraron nuevos mercados en América, por lo tanto no vivieron una crisis. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí, chicos? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 10? Ujú. Muy bien, la respuesta sería la B. Excelente, muy bien, muy claro. La respuesta es la B. Muy bien. Y tenemos como la última pregunta, muchachos. Ujú. Como última pregunta, la 9. Que es fácil, ¿no? Aquí vemos la caricatura donde se ve cómo Napoleón destituye a Fernando VII y a Carlos IV, rey de España, y coloca a su hermano. Aquí está José Bonaparte como nuevo rey de España. Después de esto, Napoleón libró el enfrentamiento contra la Quinta Coalición. Invadió Rusia, sabes que la táctica de la tierra quemada, el frío invierno, fueron factores que hicieron que Napoleón sea derrotado. A pesar de obtener la victoria en la batalla de Borodino, en la batalla de Moscú, que es la batalla más sangrienta de la guerra napoleónica, el ejército francés quedó totalmente desgastado. Aquí lo vemos a Napoleón, miren, retirándose, derrotado, ¿no?, de Rusia. Y bueno, después de esto, Napoleón enfrentó a la Sexta Coalición en la batalla de Leipzig o la batalla de las Naciones, también la batalla donde Napoleón terminó siendo derrotado. Así es. No te vayas a olvidar de esto, que es importante. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué marcaste en esta pregunta? A ver, en relación al imperio napoleónico, la creación del código, no, el código se crea en la etapa del consulado, chicos. Esto es falso. La derrota naval franco-española en el combate de Trafalgar, verdadero, son vencidos por los ingleses, no te olvides. 3, en el retiro desastroso de las tropas francesas del territorio ruso. Ya, esto también es verdad, ¿no? Claro que sí. La victoria de Francia contra Austria en la batalla de Marengo, eso se dio en la etapa del consulado. La respuesta es, muy bien, Camila, la respuesta es la D, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, y aquí lo vemos a Napoleón, después de haber sido derrotado en Leipzig o en la batalla de las Naciones, fue expulsado, desterrado hasta la isla de Elba. De esta isla escapará y tratará de recuperar su imperio, pero eso lo veremos nosotros la siguiente semana en otra nueva etapa llamada la restauración monárquica. Entonces, hasta aquí quedó nuestra clase.